La concepción claramente del autoinmune tiene que ver con lo genético y un poco tu postura es no querés como acercarte un poco a pensar la concepción del autoinmune en función de no caer en el drama y digamos que no se te venga como un poco el mundo encima con el fatalismo y lo que Exactamente. Sí, y sí. no crees que En un momento llegué a ese punto. ¿Y no crees que hay una posibilidad de verlo de una manera distinta, más allá de la identificación de la falla genética, que tenga que ver con una concepción mucho más, ahora, si esa es extrema, un poco más equilibrada, más Sí, centrada, que tenga que ver con fortalecer tu sistema inmunológico, con trabajar sobre los disparadores, con trabajar sobre tu personalidad como para que las cosas te afecten menos y eso dispare menos la falla genética? ¿No te acercaría un sí, poco a eso a trabajar sí, otras cuestiones? ¿O la idea tuya es seguir? totalmente. Sí. No, totalmente. Yo estoy recontra, pero hace bastante poco que estoy con pensando todo ese tipo de cosas. Sí, Yo siempre digo, la medicina convencional no la voy a dejar de lado porque me ayudó, obvio. pero yo sé que todo lo que tomo en cierta manera es veneno, es una realidad. Sí. Yo con el corticoides, no sé si ustedes logran apreciar, yo tengo melasmas en toda mi cara que me los generó el corticoides, las altas dosis de corticoides, porque también a veces los médicos, y no les voy a echar la culpa, los médicos a vos te indican una medicación, pero no te indican cómo la tenés que usar. A mí jamás me dijeron, Cecilia, no te expongas al sol mientras tomes corticoides. Cecilia, anda a hacerte un chequeo de vista. Yo tengo cataratas en los dos ojos, con 40 años, generadas por los corticoides. Y un día me fui a hacer un control, el año pasado me fui a hacer un control de la vista porque quería, y ahí me las detectaron. Nunca me habían alertado que el corticoide podía producir ni glaucoma, ni cataratas. O sea, no me molestan porque no están en una situación que me estén molestando, pero las tengo y son producto de una medicación, ¿no? Sí, sí. Entonces, a partir de ahí sí empecé a pensar, digo, tiene que haber algo en mí que está disparando esto, porque está bien, fantástico, puede haber un gen, pero algo tiene que haber que hace que ese gen se vuelva más loco también. Sí. Lo que pasa que, bueno, ahí fue cuando empecé a indagar y los encontré a ustedes. A veces es difícil hacer terapia y encontrar esa química para poder hablar de algo. No siempre a veces los psicólogos saben de enfermedades autoinmunes, no tienen mucha idea. No. Entonces, bueno, uno a veces lo habla, pero hablas como muy por arriba, por el tema, no indagás, no vas muy profundo. Yo, de hecho, estoy haciendo terapia, pero a veces termino hablando de mi matrimonio, de cualquier cosa. Claro. Y no indagamos esto profundamente. Yo por ahí me remonto en mi adolescencia y yo fui una chica que era, a ver, capaz que es una pavada, pero yo digo, todo debe tener que ver con todo. Y yo fui una chica que quizás fui muy enamoradiza y he sufrido. Cuando era adolescente le daba mucha importancia a los vínculos afectivos, muchísima. Sí. Yo me ha ido mal en la facultad cuando me peleaba con un novio y todo tiene que ver en esa edad donde a mí se me despertó esta patología y yo digo, algo debe tener que ver. Pero bueno, nunca logré capaz poder llegar al fondo de encontrar la razón y poder sanar un poco, ¿no? Poder estar mejor, sin depender de una medicación. Sí, o por lo menos un poco la idea nuestra es acompañar el efecto de la medicación o la intención de la medicación, acompañarla con un montón de cambios que uno puede hacer que no tienen que ver con un cambio de vida, pero sí con un cambio en la forma en que uno se toma la vida, ¿no? Entender dónde las defensas, no solo las físicas, sino las emocionales y las psicológicas, se activan y uno no se da cuenta. Nosotros planteamos mucho que hay como una confusión muy común entre ciertos rasgos de personalidad y ciertos efectos que tienen que ver con la autoinmune. En el caso de Hashimoto, que es lo que más venimos identificando, investigando, hay un montón de defectos, entre comillas, que se toman como personales, que en realidad tienen que ver con
el efecto de la medicación, de la enfermedad, el cansancio, Sí. el desgano, la pérdida de motivación, la pérdida de Sí. sentido, esas crisis o depresiones o esos ataques de pánico en realidad son muchas cuestiones disparadas Sí. por la autoinmune. Por ahí empezar a revisar la forma en que vos reaccionás o te defendés frente a ciertas cosas que te afectan o ciertas cosas que no te das cuenta cuánto te están afectando. Por ahí ser un buen camino para empezar a acompañar mucho más el efecto de la medicación y por ahí hasta suplantar, no del todo, porque la base médica obviamente siempre tiene que estar, pero sí empezar como a hacer ciertos cambios en ese sentido, ¿no? De cómo me impactan a mí las cosas, qué es lo que me impacta, qué es lo que no, y por qué el cuerpo, ¿no? Yo soy muy, pero muy emocional. O sea, me acuerdo que una vez un psicólogo me definió, la llamó a mi mamá y le dijo, mira, Cecilia es sumamente, ella piensa todo, tiene todo totalmente racionalizado en la cabeza. Ahora ella no puede unir la cabeza con el corazón. Claro. Es como que fueran dos cosas divididas. Ella lo razona, pero su emoción le genera otra cosa. Yo me doy cuenta, yo me voy a hacer una mamografía y casi entro llorando. Claro. Me agarra una crisis de angustia, yo sé que todos tenemos miedo, por ejemplo, ante un chequeo médico, pero para mí se me viene el mundo abajo, es estar con 2 días antes, he llegado a suspender y no ir por Claro. miedo. Digo, no voy, ya está, no voy más adelante. Por temor, o estoy ahí y le hablo no sé, por ejemplo, a la técnica le hablo para ver si me dice algo, Claro. porque me agarra como una ansiedad, me agarra miedo, ¿viste? Y uno le mira la expresión del rostro, a ver si podés Sí, leer sí. algo. Sí, yo reconozco que tengo claramente una personalidad que me juega totalmente en contra. Sí, no sé si es que te juega en contra. La verdad es que sentir intensamente está buenísimo, pero hay que aprender a lidiar con eso, hay que aprender a manejarlo. Sí, Porque si no pasa esto, las defensas que vos usás para manejar lo emocional se te vuelven en contra. sí, Porque evitas situaciones, porque no vas, porque vas con miedo, porque vas, en vez de poder sacar esto y pedirle a la médica o a la técnica, mirá, me está pasando esto, necesitaría que me tranquilice diciéndome si está bien, si está mal, algo, termina quedando como todo adentro tuyo y eso obviamente después te genera un montón de efectos. sí, terrible. Terrible porque yo me doy cuenta, mi cuerpo, o me descompongo, Claro. o me agarran ganas de ir al baño, o sea, me doy cuenta que el cuerpo me está pasando factura de alguna manera. En realidad, sí, no es que te pase factura, el cuerpo termina externalizando lo que vos no terminás de dejar salir. O sea, si Sí. vos el miedo no lo terminás de sacar, el cuerpo te lo va a transmitir y lo va a sacar por algún lado. Sí. O sea, lo que está dentro, que no tiene que estar, va a salir. Querramos o no querramos. Y esto nos pasa a todos. El tema es, algunos pueden decirlo, pueden sacarlo, pueden expresarlo, pueden externalizarlos, y otros se empiezan a defender adentro de sí mismo y bueno, el cuerpo te lo pasa igual. Nosotros no creemos que el cuerpo sea el enemigo, para nosotros el cuerpo termina haciendo la tarea que uno no hace en otras instancias, pero alguien la tiene que hacer, ¿no? Sí, desde ya. Por eso a mí me resultó súper interesante, porque nunca había visto un grupo, gente que se interesara en este tipo de cosas. Lo había visto por ahí en páginas de España, Sí. en otros lugares, pero no acá. Y me resultó súper interesante porque si bien uno se distrae en el día a día, y es la verdad, no estoy todo el día pensando en la enfermedad ni por casualidad, sinceramente, pero sí, siempre hay un miedo latente que uno lo tiene. Está ahí, está por ahí, lo escondés, te distraes en el día a día, pero siempre está el temor. El temor más grande siempre, yo todas las noches, yo fui a un colegio católico, no soy practicante, pero creo en algo y todas las noches agradezco y todas las noches pido, y mi mayor temor es no ver crecer a mi hija, es faltarle a ella. Claro.
Y no está bueno tener ese temor. No porque es algo que podrías trabajar y podrías resolver y que sí necesariamente tendría un impacto positivo sobre el autoinmune. Sin meterme obviamente ni en tu terapia, ni en tu espacio, ni hacer de esta entrevista una sesión. Sí. Lo que vos estás haciendo alimenta el autoinmune. Sí. Porque lo que tenés, el miedo que tenés y las ideas que se van surgiendo están adentro y todas las defensas que estás usando mantienen todo eso adentro. Y para nosotros, claramente eso tiene alcance en los síntomas que después terminan manifestando el autoinmune. Porque ese miedo por algún lado va a salir, ese miedo que te está diciendo, che, hay que hacer algo con esto, va a hacer que a vos te llegue el mensaje. Sí. Y no porque esté en contra tuyo, sino porque necesita que hagas algo con esto. Sí. Entonces... Sí, lo reconozco y me doy cuenta que, a ver, yo ahora, por ejemplo, mi terapeuta se fue de vacaciones y ahora estoy sin terapia, por darte un ejemplo. Igual yo también me vine unos días a Mar del Plata. Pero por momentos llegué, ¿viste? Cuando vos haces una terapia y hay días que ya no querés ir. Sí. Porque decís, yo fui por un problema puntual que era esta cosa de tener miedo. O sea, yo con mis 30 años sentí mucho la muerte de mi madre. Entonces en mi cabeza pienso, si yo le faltara una criatura de 5 sería terrible. Claro. Pero porque yo me doy cuenta que una parte de mí quizás todavía no resolvió lo de mi mamá. Yo pienso que sí, quizás no está del todo resuelto. Y me doy cuenta que llegó un punto que ya me cansé de esta terapia, que ya no tengo ganas de ir porque no logré captar herramientas que me sirvan para estas cosas. Claro. Entonces es como que por momentos la terapia se desvirtúa y por ahí terminás hablando si discutiste con tu marido, no sé, si a la nena le fue bien la devolución del jardín, pero no, o sea, me vuelvo a dejar de lado yo. Claro. Entonces ahí es como que dije, bueno, está bien, aproveché que ella se fue de vacaciones para replantearme si tengo ganas de volver o si quiero buscar otro tipo de enfoque. Claro. Que capaz esté más metido, como están ustedes, están metidos más en el tema y me puedan dar herramientas. Nada es mágico, todo cuesta asimilarlo y todo, pero herramientas para poder, como decís vos, yo no puedo vivir con miedo, porque ese miedo por algún lado sale, es así. Sí. Si yo no lo saco, no lo charlo con alguien, mi cuerpo por algún lado lo va y además que a exteriorizar. Y además no hay derecho a que vivas con miedo. Por más que lo tengas tapado y no te atormente todo el día, no hay por qué. Hay un montón de cosas para hacer para que vos no tengas ese miedo. A ver, somos un todo, la parte genética claramente está en todo, pues somos eso. Nuestro órgano funciona con esa base genética, pero los disparadores son todos emocionales y son todos psicológicos. Y con lo emocional no voy a un enojo o a una situación puntual. Es todo un mundo y es un mundo bastante complejo. Y ahí es donde se puede hacer mucho para que vos vivas tranquila, entiendas cómo funciona la autoinmune, entiendas, por lo menos desde nuestra concepción, que no es una enfermedad, más allá que vos tenés un diagnóstico de una falla genética. No es algo a lo que estás sometida, sino que hay un montón de cosas para hacer para que vos tengas dominio sobre lo que te está pasando y no quedar sometida a lo que te está pasando, despertándote todos los días con, bueno, a ver cómo estoy hoy y cómo va a transcurrir el día. Sí, aparte es muy gracioso porque yo ya voy al laboratorio todos los meses, ¿no? Y ya las chicas me conocen y ya, viste, como yo soy como un conejito de India, yo estiro el brazo y bueno, saquen, viste, no hay problema, pinchen. Sí, y no está bueno. Mi hermano siempre me dijo, ¿por qué Cecilia no haces eso? ¿No te ayudas de alguna manera con otro tipo de terapia alternativa? No sé, algo tiene que haber, ¿no? No puede ser que solamente sea los corticoides o lo que te diga un médico y nada más. Así que me resulta súper interesante, Juan Cruz. Me alegro.